lo que tiene que ver con el divorcio. Y voy a invitarle que abra su Biblia allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer 2 versos que él ocupa acá para poder hacerle saber lo que debería ser y cuál era la postura del Señor Jesucristo. ¿Están allí conmigo? Mateo capítulo 5, verso 31 y 32. Dice así la palabra del Señor: también fue dicho, cualquiera que repudiara a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Este es un tema bastante sensible debido a la época en la cual nosotros estamos mirando, pero la palabra del Señor, hermanos, sigue siendo la misma, no cambia. En la época de Jesús existía un debate sobre el divorcio, con 2 interpretaciones principales, que una era más estricta y la otra más permisiva. Es decir, que lo habían tomado como por cualquier cosa, y todo derivaba del pasaje que estaba basado en la ley que se le había dado en el libro de Deuteronomio capítulo 24 y en los primeros versículos del 1 al 4, porque allí es donde Moisés le había dado carta, o había permitido darle carta de divorcio. Y eso era, y hasta ahora en día, siempre en la iglesia o en los seguidores de Cristo sigue el mismo debate en cuanto a las interpretaciones, que algunos lo toman muy estrictamente y otros permisivos. Pero vamos a ver a la luz de la palabra, hermanos, que la ley o el propósito de la ley, más que fomentar el divorcio, buscaba limitar el daño que éste podía traer. El divorcio en el Antiguo Testamento solamente regulaba aquello que podía traer un daño más profundo, pero en realidad no era una ordenanza. Se había dado debido a la dureza del corazón del ser humano. Jesús enfatizó en el Nuevo Testamento que esto no reflejaba la idea original de Dios de un matrimonio permanente. Es decir, siempre Jesús lo llevó al punto de origen. Aunque lo cuestionaron muchas veces, Él siempre lo llevó. No fue así al principio. Jesús reforzó esta enseñanza más adelante, y nosotros aquí en estos versos solo miramos tajantemente la postura del Señor, como debe ser hasta ahora en día también. Pero en Mateo, hermanos, si usted quiere acompañarme allí más adelante, en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, y vamos a leer todo el pasaje ahí de Mateo 19 del 1 al 9, que también se encuentra en el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 del 1 al 12. Pero yo voy a darle lectura a la porción que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Y esto es reforzando la enseñanza o lo que Jesús, o la postura de Jesús en cuanto a el divorcio. Dice así la palabra del Señor: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Gracias. Póngale atención a eso, y por eso lo subrayé allí. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y les dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Verso 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlas? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Basado en esta porción, Jesucristo da un poquito más de explicación. Y en el contexto histórico, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que en este caso aquí, que lo confrontaron, hay que entender que los fariseos no tenían ni la más mínima idea de querer resolver o averiguar acerca del divorcio. Ellos lo que querían era confrontar a Jesús, hermano. Usted sabe que allí dice que Jesús se movió de Galilea y fue al otro lado del Jordán. En ese tiempo, allí gobernaba Herodes, llamado Antipa, el tetrarca. Él era hijo de Herodes, de aquel que había mandado a matar a los niños. Y este Herodes, hermano, se había casado con una mujer que era la esposa de su hermano, Felipe. Y los fariseos sabían que él era el gobernador, es decir, estaba en una postura que sabía que Jesús podía entrar en problemas si hablaba en contra del divorcio. Y por eso es que los fariseos, dice, la palabra dice allí que tentándole le dijeron. O sea que el objetivo de ellos era nomás confrontar a Jesús, más allá de averiguar si realmente era lícito o no. Pero para que veamos el contexto, por qué él le dirigió o por qué ellos cuestionaban a Jesús. Pero interesante, hermano, que Jesús, que lo conoce todo, no se dejó llevar y no le dio una respuesta. Y si usted se da cuenta allí, cómo Jesús lo llevó al origen de lo que era la relación entre el hombre y la mujer. Y aunque ellos les dice, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Imagínense, ellos eso le dijeron a Jesús, por cualquier causa. Quizás esperaban que Jesús inmediatamente dijera un sí o un no. Pero mire la respuesta de Jesús. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y lo lleva a él siempre al principio, porque ese es el plan de Dios siempre. El plan de Dios no cambia. Yo siempre le he dicho, el plan de Dios siempre es plan A. Y siempre va a ser plan A. El diseño de Dios no va a cambiar. Nosotros, el ser humano, la humanidad, siempre por causa del pecado distorsiona todo lo que Dios ha formado y ha instituido. Y Dios siempre permanece en el mismo diseño. Y Jesús lo trata de llevar a ese punto. Le dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y les dijo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mire, si nosotros miramos esto en el contexto actual, cuánta distorsión hay, hermano. Cuánto se ha alejado del diseño de Dios y queremos quizás justificar y hallar razonamiento para cualquier otra cosa que no sea el diseño de Dios. Pero Jesús lo lleva allí. Pero ellos tenían la ley. Y Jesús, ¿se acuerdan que
hace unas lecciones atrás, dijo Jesús vino no a abrogar la ley. Él no vino a quitarla, sino a darle cumplimiento. Y por eso es que ellos lo llevan de nuevo. Verso 7. La respuesta de ellos después que Él los había llevado a decirles que lo que Dios juntaba no lo podía separar el mundo. Dice, y ellos le dijeron, ¿por qué pues mandó? Fíjense que ellos le dicen aquí, ¿por qué ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Moisés no había mandado, pero ellos usaron esa expresión y así lo dice el texto. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés ¿Sí nota? Ellos le dijeron, Moisés mandó, no, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio no fue así. Entonces Jesús volvió, hermano, al asunto, al inicio, y eso se mantiene hasta ahora. Si usted me pregunta, ¿Dios acepta el divorcio? La respuesta corta, no. Pero en el contexto, hermano, de Moisés tuvo problema, Jesucristo tuvo problema, y hoy la iglesia tiene un problema en el contexto que estamos viviendo. Y tenemos que resolverlo de tal manera que sea menos dañino en una relación, que vaya a traer más conflicto que tal vez un divorcio. Ahora, esto no da puerta, y vuelvo y repito, Dios no lo acepta. De hecho, si usted lee el capítulo 2 de Malaquías, dice que Dios lo repudia. El acto, la acción del divorcio, mas no al divorciado. Porque cada caso hay que analizarse de acuerdo al contexto, al tiempo, y eso lo podemos ver en cada caso en particular. Pero mi punto es que Jesús, hermano, acá, en vez de hablar o querer abundar en cuanto a dar una aceptación o desaprobación, Él lo lleva al punto principal, que es el pacto y el cuidado de lo que es el matrimonio. El divorcio viene a causar un daño, una ruptura al diseño original. Por eso es que él termina diciendo, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Muy importante, y algunos puntos que vamos a analizar aquí es el mandato de Jesús. Él vuelve y lo lleva a entender, que lo lleva al principio, al origen, al diseño de Dios. Pero habían problemas, habían circunstancias, por eso es que él dice, salvo por causa de fornicación. Interesante que debemos analizar aquí una palabra, o la palabra fornicación, porque dos personas que ya están casados no pueden fornicar sino adulterar. Pero ¿por qué usa la palabra fornicación? Porque aquí está traducida de un vocablo griego que es porneia, no sé si la pronuncio bien, pero es porneia. De allí que esto significa o se refiere a toda inmoralidad o conducta sexual ilícita. Por esa causa, por esa única causa, se podía la persona divorciar. Por eso es que él dice, salvo por causa de fornicación. Y aquí usa, vuelvo y repito, esta expresión del griego que se refiere a toda clase de inmoralidad o conducta sexual ilícita, y no solamente
al adulterio. Y cuando se refiere, hermano, a conducta o inmoralidad sexual, es todo aquello que está fuera del contexto de las relaciones sexuales. Esa solo está permitida dentro del matrimonio o la institución del matrimonio, como lo leemos. Con las manos ahora, pero vamos a seguir con este. Entonces, hablando de las inmoralidades, hermano, que mire, en el contexto que Moisés lidió con este problema era diferente al contexto que nosotros tenemos ahora. Toda la inmoralidad sexual que está ahora en día está tan diferente, y los niveles que ha llevado la depravación, que si tuviéramos en el contexto de Moisés, quizás no hubieran tantos divorcios ahora. Nosotros ahora nos preguntamos por qué es que hay tanto. Y es por la degradación de la moralidad, hermano, que hay en la sociedad. Es increíble las estadísticas. Yo leí algunas de hace ya quizás unos 8 años, unas estadísticas muy serias que sacaron en el 2018. Pero en esas estadísticas enseñaban, hermanos, que los contenidos de las películas y todo el contenido que salía al cine y la radio tenía que pasar por 3 filtros. Y esos 3 filtros aprobaban los guiones de lo que se iba a decir en las películas. Por eso usted se acuerda que antes en todas las películas había uno que decía pip, pip, cuando decían malas palabras. Ahora le tienen que poner pip, pip cuando dicen buenas palabras. Porque ya las malas palabras ahora risa le da a todo el mundo. Y usted no me va a dejar mentir, hermano. Usted tiene una plataforma de las redes sociales. Ahora cualquier persona dice cualquier grosería y nos reímos. ¿Por qué? Porque la inmoralidad ha llegado a tal punto que ahora lo que tiene que ver con el concepto de la relación y de la institución de unión que el Señor estableció se ha degradado tanto que ahora se hace tan común el que eso suceda. Allá por el según las historias, 959, se estableció algo donde empoderaron más a las mujeres de poder tener el derecho de poder decidir qué hacer con una criatura. Porque en el Imperio Romano, en la antigüedad, había una costumbre o una forma de que los hombres decidían, hermano, si las criaturas que nacían vivían o morían. El hombre solo tenía que hacerle así o así a la partera, y eso decidía si vivía o no la criatura. Pero lo consideraron como una barbarie y abolieron esa práctica muchos años atrás. Pero ahora en el siglo XIX empoderaron de otra manera, y ahora cualquiera le decide quitarle la vida a una criatura en gestación o ya nacida
y ahora le llaman derecho. Antes era una barbarie, ahora es un derecho. Y todo lo mira bien, pero así ha sido degradada la moralidad del ser humano a tal punto, hermano, que tiene que verse que se resuelve. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. El diseño de Dios sigue siendo el mismo, hermano. Dios unió al hombre y a la mujer, por tanto dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, no hay tal ruptura. Ahora, por causa, sí, por todo lo que sucede, tenemos que ver en cada caso en particular y no hacer más daño del que tal vez ya se ha hecho a través de las inmoralidades o las conductas ilícitas dentro de una relación. Pero la sociedad está así, hermano. Vuelvo y repito, a Moisés le tocó lidiar con algunas cosas, a Jesucristo con otras. Ahora en la iglesia nos toca lidiar con otras nosotros, pero debemos buscar siempre el origen, el diseño de Dios y luchamos y tratamos de tal manera que no se rompa, porque siempre va a traer una consecuencia negativa. Aunque a veces se tiene que llegar al divorcio, porque a lo mejor la causa se amerita. Y esto lo podemos hablar más en detalle el jueves. Voy a estar abundando un poquito más en esto, en cosas específicas, pero yo quiero hablarlo en términos generales ahora en día acá. Pero la postura, hermano, no puede cambiar. Vuelvo y repito, pueden hacer causas que sí se tiene que llegar a una ruptura por cuestiones de menos daño a la persona afectada. Pero no por eso es dar una licencia o carta abierta. Oh, sí, hermano, pues la sociedad está así corrompida, divorciémonos por cualquier cosa, como decían los fariseos, porque ahora por cualquier cosa, hermano. Pero en algunos casos, una de las dos parejas, uno de los dos a lo mejor es víctima. Antes, si usted ve aquí, era la mujer, porque la mujer era la que estaba controlada, dominada, y el hombre era el único que podía dar carta de divorcio. Y era la que más sufría, y por eso es que se insistía. Ahora la cosa es al revés. Bueno, tal vez no al revés, sino que estamos al 50%, ¿no? Pero hay hombres también que sufren ahora por causa de la inmoralidad y la conducta sexual ilícita. Porque esta cosa de la igualdad de género ha venido a afectar el orden de Dios. No que sea en cuanto a valor, todos valemos igual delante de Dios. Nadie es más que nadie. Dios lo mira en cuanto a valor. Pero en cuanto a estructura moral, hay un orden de Dios, hermano. Estructura como Dios nos ha formado. Y cada uno desempeña el rol que Dios le ha dado de acuerdo a cómo Dios lo estructuró dentro de un núcleo. Pero eso se ha dañado tanto, que ha causado tanta ruptura. Leías en las estadísticas y yo me enfoqué más en lo que eran las personas que conocen de Dios, las personas que se llaman cristianas. Pero solo aquí en California, según algunas estadísticas, el 50% de las personas que se divorcian en California son personas que se profesan cristianas. Yo me quedé como un poquito asustado. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. Ahora uno no puede juzgar de una sola manera
a todos hasta ver el caso en particular. Porque el juicio, hermano, es fácil emitirlo de una postura en la cual no sea la necesidad. Por ejemplo, si a mí no me está pasando nada, entonces a mí se me hace más fácil decirle a una persona, eso no se hace. La palabra de Dios dice que estás adulterando. Pero si yo me pongo en el caso del sufrimiento, del dolor y del abandono del pacto, porque hay un pacto, hermano, en el matrimonio que se debe guardar. Ese pacto, cuando se viola o se rompe, trae daño. Porque hay un pacto de fidelidad. Y si ese pacto se rompe, tiene que buscarse solución. La palabra del Señor, si usted lee el Primera de Corintios capítulo 7, y no voy a entrar ahí porque es una larga, pero usted lea allí las razones por las cuales se puede restaurar o cómo se puede restaurar una relación de pareja. Pero si ya se trató y si se evaluó y si alguna de las dos involucrados en el asunto o en la relación no coopera o no tiene la disposición, uno solo no lo puede lograr, hermano. Tampoco lo puedes condenar a vivir una vida donde le va a traer más perjuicio y a lo mejor más pecado. Entonces se debe evaluar la situación, pero partiendo de esto, de este pacto, hermano, que debe mantenerse. Este es el origen. Hay un pacto de fidelidad que debe guardarse el uno para el otro. Donde no está obligado, sino comprometido a poder mantener ese pacto. Ahora la sociedad dicta otra cosa, pero nosotros debemos volver al principio. Como dijo Jesucristo, no fue así. Al principio no fue así. Al principio ese el origen y el diseño de Dios se sigue manteniendo, y ese es el pacto de fidelidad que debe haber en la pareja. Y hablamos la semana pasada acerca del adulterio y cómo Jesús elevó el estándar del adulterio, no solo en la parte física, sino también dice, solo con que ya codicies a una mujer que no sea la tuya, ya cometiste ese adulterio. Entonces ese pacto de fidelidad debemos cuidar y saber, hermano, que ahora está tan abundante las cosas que pueden llevarnos a una infidelidad. De hecho, mire, esa palabra que usa allí para fornicación, esa porneira, también es el origen de la pornografía. En tiempos anteriores, hermano, la pornografía era un tabú, algo que casi no se hablaba, y la conseguía aquel que la buscaba. En esos tiempos, hermano, ya tú no la tienes que buscar, te la mandan. Si usted ha usado redes sociales, se va a dar cuenta, si usted abre algo que tenga un indicio de pornografía, al momentito le van a venir rezos. Si tú no la bloqueas, ahí te va a estar viniendo. Ay, hermanos, que yo no la pedí. Sí, no, es que tú no la pides. Esto le llaman, ¿cómo le llaman esto? Teléfonos. ¿Cómo le llaman? Y sí son inteligentes, hermano.
Por lo tanto, uno tiene que cuidar, hermano, y yo me voy a enfocar más en hablarte más de el pacto del matrimonio que hablarte del divorcio, porque el divorcio, hermano, es un resultado de haber quebrado este pacto del matrimonio. Viene como un resultado, como algo negativo de haber, pero si nosotros cuidamos y valoramos este pacto y lo tomamos como personal, vamos a evitar el estar lidiando con este término. Pero debemos darnos cuenta, hermano. Ahora leí un estudio que decía la pornografía ahora es AAA, accesible, anónima. Se me olvidó la otra. Adictiva. Parece risa. Escuche bien lo que le estoy diciendo, hombres, mujeres, porque el porcentaje ahora, hermano, estaba viendo en estas estadísticas del 2018 que los jovencitos desde 12 en adelante, el 55% de los adolescentes han practicado o están en algún tipo de pornografía, porque ha sido accesible, es anónima y lo más peor, es adictiva. El porcentaje de las mujeres surge después de los 25 años. Según la estadística, dice que es o se sucede después de tener una relación por complacer a su compañero. Oye, los niños se fueron para la clase, ¿verdad? Porque es un punto muy delicado y quiero que me entiendan con la intención que lo estoy haciendo. Y poner atención, hermano, no pensar y dejarnos envolver todo lo que es las plataformas de redes sociales. Usted sabe por qué se llaman redes. ¿Por qué se llaman redes? Porque te atrapan, hermano. Y porque son teléfonos. Yo digo, me voy a buscar un pasmado, pero no me sirve para lo que. Pero nosotros tenemos la habilidad, hermano, de poder bloquear y quitar. Pero como le digo, ahora es lo que está causando más inmoralidad y conducta sexual ilícita aún dentro de los matrimonios, relaciones matrimoniales, es la pornografía. Y que eso ha llevado a causar quizás este asunto de lo que es el divorcio. Por lo tanto, es de prestarle mucha atención y poder guardarnos y ver, hermano, que ese pacto de fidelidad no se vaya a ser afectado por estas herramientas o por estas provocaciones, porque está muy accesible, muy accesible. No se descuide, hermano, porque es anónimo. Usted dice, nadie me va a ver, tú te encierras en algún lugar, aquí nadie me mira, pero estás en eso, pero eso te va a llevar a una adicción. ¿Usted sabe qué es adicción? Es igual que cualquier otro vicio, hermano. ¿Ha oído usted al borracho que dice, esta es la última vez que tomo? Bueno, yo nunca fui, ni tomé, ni quiero. Pero he oído al que toma, hermano, decir, esa es la última vez. Después que le pasa el efecto, hermano, ya queda libre para volver a caer. Y siempre va a haber una excusa. Si está triste, tomas. Si está alegre, toma. La cosa es que está atrapado. Es lo mismo con esta cosa de lo que es la pornografía. Se ha visto o es tan común ahora en día que hay quienes ya no se esconden, ni las plataformas, cualquiera que sea, ahora ya no se frenan, ya no hay filtros,
porque la misma sociedad se ha ocupado de aceptarlo. Las plataformas, si la gente no protesta por nada, se da por sentado que es aceptable. Entonces, como nadie reclama, no le ponen un stop y te siguen mandando. Pero eso es causa de provocar inmoralidad, conducta sexual ilícita, más allá de poder tener un contacto físico, que nosotros lo más común que conocemos es el adulterio, y pensamos que esa es la única causa por la cual las personas se divorcian o que la Biblia lo aprueba o lo permite. Pero el observar, hermano, ese pacto debemos cuidar. Vigilémonos. Vigilemos, hermanos, ese pacto. Es el diseño de Dios. Si estás casado, tienes una relación, tu compañera es el complemento de tu vida, porque así nos diseñó el Señor. Tú necesitas de ella como ella necesita de ti, porque es el diseño de Dios. Debe haber un pacto de provisión. Y cuando hablo de provisión, no se refiere nomás a techo y comida y ropa. Provisión en toda necesidad. El uno y el otro tienen que estar velando por las necesidades para proveer, hermano. Si usted lee el capítulo 7 de 1 Corintios, se va a dar cuenta que dice que ya ni yo soy dueño de mi cuerpo, sino mi esposa. Ni mi esposa es dueña de su cuerpo, sino que su. Ese es lo que el diseño de Dios. Y si uno no lo acepta de esa manera, vamos a batallar, hermano. Y siempre vas a encontrar la puerta que está más cerca, es el divorcio. Esa es la puerta de salida más cerca que vas a encontrar para destruir, para sentirte bien. Pero en cuanto a la provisión, uno tiene que saber el negarse el uno para el otro, porque ya no son dos, es uno solo, una sola carne. El poder proveer. Y bueno, dije, no solamente para que no se vaya a descuidar tampoco, no, por proveer techo, comida. No dije que eso no era, sino que no es solamente eso. Voy a repetir eso porque yo vi que alguien estaba haciendo así. No es solamente, sino que además de eso, ¿sí se entendió eso? No, por si acaso. O a lo mejor se estaban rascando a alguien allí y pensé que estaba así. Pero quiero asegurarme, hermano. No va a decir, no, el pastor dijo allá que vestido y comida en techo, nada de eso. Solo amor, solo amor. El amor se manifiesta, hermano, cuando tú te niegas a ti y ves el bienestar de tu cónyuge. Así se muestra el amor, porque el amor no es una condición, el amor es una decisión. Y cuando nosotros nos casamos, decidimos un pacto. Así que no podemos culpar al compañero y a la compañera para que la relación vaya bien, sino hacer nuestra parte. ¿Repito eso? ¿O ya lo captaron? Es que no lo alcanzo a ver, hermanos. Es hacer nuestra parte, hermano, porque tú decidiste amarla en la adversidad, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría. Tú dijiste, yes. Eso sigue en pie, porque es el diseño de Dios. Y mientras eso no se rompa, hermano, estamos evitando el poder llegar a lidiar con lo que es el divorcio. Aunque tenemos que lidiar, y vuelvo y repito, eso es algo que se tiene que, porque está latente, está
y hay palabra para poder llegarse a cabo cuando ese pacto sea roto por una de las dos partes y hay una víctima. Las convivencias matrimoniales es muy importante, hermano. Aquí no cabe el egocentrismo ni el egoísmo, sino el velar por tu compañero y tu compañera. Esa convivencia. Por eso, dentro de las causas a veces permisibles para poder llevar a cabo o permitir un divorcio, está el abandono. Porque cuando una persona ha sido abandonada, entonces no puedes obligarla a que quede desamparada, sobre todo si está en una edad donde puede rehacer su vida. Y pueden haber muchos, como dije al principio, muchos extremistas de poder ponerse en una posición de decir, no, la Biblia no lo permite, es pecado, adulterio. Pero es allí donde entra el corazón pastoral, donde debe ponerse en los zapatos del que está sufriendo la necesidad. Y cada caso es en particular. No podemos juzgar desde la posición donde estamos. Debes ayudar desde la posición de la necesidad. Cuando te pones allí, te das cuenta que hay cómo ayudar. Mira, hermano, porque es fácil hacer un juicio. Por ejemplo, usted sabe que cuando aquellos dos ladrones estaban crucificados al lado de Jesús, eran malhechores, malos. Si a nosotros el ladrón nos hubiera preguntado si se merecía estar colgado ahí, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Qué hubiéramos dicho? Piense. ¿Qué es lo que lo quiero llevar, hermano, al punto de no ser un juicio muy rápido? Con las relaciones de pareja que sufren a consecuencia de cosas que han sucedido en sus relaciones, que uno no tiene quizás ni el conocimiento detallado, ni cuánto está sufriendo. Pero en ese cuadro, hermano, cuando yo le digo, nosotros inmediatamente, por ejemplo, cuando él dice, si a nosotros nos hubiera dicho el ladrón, bájenme, que hubiéramos buscado un martillo para ver si le clavamos, para no, otro clavo para que no se bajara tan rápido. Y mire, cuando le preguntó a Jesús o le dijo a Jesús, él no le dijo, hermano, fíjese que él solo le dijo, acuérdate de mí. No le dijo sálvame, solo le dijo acuérdate. Y eso tiene que ver con la humillación y el arrepentimiento. A veces uno no conoce cuán arrepentido está la persona que está en una relación que está batallando, ni sabe cuánto él quizás se ha arrepentido de las decisiones que tomó equivocadas y todo. Pero lo que hacemos nomás es juzgarle, decirle adúltero. Es fácil. Pero mire Jesús no andó diciendo, espérate, mira, voy a tener una reunión con el Padre y el Espíritu Santo a ver en qué llegamos de acuerdo. No, Jesús, hermano, tuvo compasión, la misma que ha tenido con todos nosotros. Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
¿Se lo merecía? No. Pero esa es la grandeza, hermano, y al Dios que servimos, un Dios de amor, de misericordia, que trata de rescatar al alma perdida y afectada por el pecado, porque el pecado ha venido a desintegrar el origen de Dios, aquello que Él constituyó en el matrimonio, el sagrado matrimonio, la institución, pero el pecado ha venido a desintegrarlo. Pero Dios está allí siempre para poder restaurar, para poder levantar y para podernos ayudar si hay disposición, si hay arrepentimiento y búsqueda del Señor. Siempre, siempre Él va a querer llevarnos al propósito de Dios, porque nosotros fuimos creados para la gloria del Señor. El pecado siempre ha venido a querer empañar que nosotros podamos hacer la función para la cual Él nos escogió, y nosotros fuimos escogidos para glorificar al Señor, incluso en esta institución llamada matrimonio. Pero en este pacto debemos trabajar en ello. Por eso, jóvenes, antes de tomar una decisión para casarse, vea con quién se va a casar. Recuerde que es un pacto que es para toda la vida. Por eso es que cuando leemos que Jesús insistió, dijo: lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Porque el hombre, hermano, va a tratar de separarlo, pero hay consecuencias. Es interesante, hermano, que todo lo que tiene que ver con una ruptura de relación de pareja, siempre lo presentan a través de un corazoncito, pero nunca ponen el corazoncito en una línea recta. ¿No se ha fijado? Siempre ponen como que agarra una parte del lado del otro. Digamos, si querías la figura del corazón y la parte, nunca ves que en una ruptura lo pone. ¿Por qué, hermano? Porque una unión, cuando tú pegas algo y que Dios lo ha unido y lo separas, por eso dice la palabra: no lo separa el hombre. El hombre intenta y lo hace, pero el daño es tan evidente, hermano, que no se va a separar por donde se unieron. En el área siempre va a agarrar va a romper un lado del uno y el otro lado del otro. Y a veces la sociedad te lo quiere presentar y decir: bueno, con una ayuda psicológica te vas a recuperar. No, hermano, porque el diseño de Dios no es ese. Por eso es muy importante que aquellos que todavía no se han casado haga una buena elección y entienda que es un pacto para toda la vida. Y aquellos que estamos casados también debemos entender que debemos procurar mantener ese pacto para tener la bendición de Dios. En resumen, hermano, el matrimonio es un pacto sagrado. Es un pacto que Dios lo ve como su diseño y donde Dios lo bendice. Ahora, si llega un momento donde va a haber ruptura, la única excepción es la que Jesucristo presentó. A no ser que por una inmoralidad o conducta sexual que te haya llegado, y siempre y cuando la persona o una de las personas no acepte la restauración, porque en lo mayor que está, siempre el perdón trae restauración. Trae restauración. Como iglesia, hermano, siempre vamos a procurar la restauración, evaluar el caso y mirar por todos los medios, de agotar todos los recursos y poder ver si hay
y si se puede restaurar. Pero cuando ya una de las partes realmente dice no, es más, ni me hable de eso, no quiero saber ni de Dios, ni de usted, ni mucho menos de mi pareja. Entonces, no hay otra forma de aliviar o de tener menos daño que poder permitir el divorcio. Y solo de esa manera es que se puede permitir. Ahora, el divorcio sí trae consecuencias muy graves. Esa ruptura, sobre todo cuando hay familia, niños, quedan afectados, las relaciones de los individuos involucrados también. He roto algo que estaba unido y que no lo podía romper el hombre, porque Dios lo había unido. Por lo tanto, hermanos, nosotros, aquellos que estamos casados, hagamos la parte que cada uno nos corresponde para evitar llegar a una consecuencia dolorosa, dañina, que trae consecuencias. Jesús lo explicaba allí y dice que cuando sucede o cuando se permite el divorcio, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y a veces, hermano, mire, ahora en la sociedad de ahora entienden el matrimonio como algo desechable y la cultura lo acepta así. Hoy me caso, mañana me divorcio. Y lo ha tomado de esa manera, sin tomar en cuenta el diseño de Dios. Por eso es que Dios habla y dice que el que tal hace, si lo hace por cualquier cosa, hermano, porque ya no le pareció, porque le hizo una mirada fea, por cualquier cosa, o porque dejó de sentir atracción, cualquier invento puede pasar, y eso puede ser cualquier cosa, comete adulterio. Porque ahora en día a veces hasta los dos se ponen de acuerdo, mas no saben que hay una consecuencia. Y dice la palabra del Señor que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así es que el enfoque, hermano, de Jesús era más que todo llevar al diseño original. Que eso pueda quedar en nosotros, es decir, todos los que estamos casados acá, a procurar mantener el pacto. Mejor voy a dejar esto para que podamos nosotros siempre, pero quiero terminar orando, hermano, por nuestros matrimonios, nuestras relaciones. Yo voy a pedirle que se ponga de pie.